Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Una enseñanza más de esta serie. No hay otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay uno. El problema es que todas las religiones cristianas en este siglo, todas, profesan ser la iglesia verdadera. Profesan ser la doctrina sana. Profesan ser la verdad de Jesucristo. Todas las doctrinas, empezando con la más grandota, la Iglesia Católica, hasta la más chiquita por ahí que se haya formado el día de ayer. Todas decimos que tenemos la verdad, todas decimos que somos la sana doctrina. Pero cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, cuando tú estás en la verdad realmente, tu vida tuvo que haber cambiado desde el momento que te encontraste con Dios y fuiste perdonado por Él. Tu vida tuvo que ser en un proceso transformado día a día a la luz de Jesucristo, con el poder de su Espíritu, con la gracia de Jehová, con el gran amor de Dios, el Dios trino que tenemos. Y entonces tu vida siempre sería cada vez más parecida, no nada más un tiempo, no, siempre cada vez mejor y mejor y mejor, como un testimonio vivo, encendido en pasión por Dios, de la verdad de Dios y de ser un hijo de Dios. Por eso hoy, en esta serie, como en este video ya 11 de esta serie 11, le titulé esta enseñanza, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo podemos identificar a esos hijos de Dios? ¿Cómo podremos estar seguros si yo soy un hijo de Dios? Por más que crea que lo sea, por más que mi religión me lo asegure, por más que yo tenga fe en mi religión, mis sacramentos y mis creencias, ¿cómo puedo darme cuenta si realmente soy un hijo de Dios? La única manera posible es la que Dios nos ha revelado en su palabra para que nadie nos engañe. Por eso Él nos dejó su palabra. No fue un accidente, no fue que porque los que estaban al frente de alguna iglesia juntaron los libros. No. Todo lo que ha sucedido es por voluntad humana para bendecir a la humanidad en salvación. Y Dios puede usar, como lo usó en el Antiguo Testamento, a gente no judía para bendecir al pueblo de Dios, a gente religiosa para bendecir al pueblo de Dios. Pero eso no los hace que ellos sean Dios o que ellos tengan la verdad de Dios en sí mismos. La verdad es Jesucristo y la única verdad absoluta es la de Dios y está en Él. Por eso los que decimos que somos hijos de Dios y estamos en Él y nos dice nuestra religión, nuestra doctrina, nosotros mismos nos gritamos que somos hijos de Dios, tenemos que ser coherentes y tenemos que ser exactamente igual como la Biblia dice que son los hijos de Dios. Por eso hoy veremos este tema. Vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este día le agradecemos un día más de vida. Y también, Padre, le agradecemos que podemos todavía tener acceso a su palabra de vida eterna, que la persecución cristiana no ha llegado a todos los lugares de la tierra, que sí la hay en el ámbito espiritual, que sí la hay en sectores de gobierno, en sectores seculares, pero no es la persecución que sufrió su pueblo en el primer siglo, donde totalmente los mataban a diestra y siniestra en todo lugar. Aquí sabemos que hay naciones lamentablemente que lo siguen haciendo como en aquel tiempo. Y nos da tristeza, Padre, pero sabemos que usted se escribió hasta de eso, que lo dejaría que sucediera para testimonio contra la humanidad, de que vendría el gran juicio contra todos los que no han querido entregar su vida a usted. Ayúdenos, Padre, en esta enseñanza hoy, a que la recibamos todos, a que la reciban aquellos que escuchen. Ayúdeles a vencer su espíritu de religiosidad, su espíritu de incredulidad. Repréndalos, Padre, y envíelos lejos, para que ellos puedan escuchar al Espíritu Santo. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron a Jesucristo, a los que creen en el nombre de Jesucristo,
Les dio Dios Padre potestad para que sean hechos hijos de Dios. Aclarando quiénes son los hijos de Dios, nos dice la Biblia, nos dice Dios, nos dice su palabra, que para que yo tenga la potestad, o tú, de ser nombrados hijos de Dios, más que nombrados, porque eso hay millones que se nombran a sí mismos y hay millones que los nombra cualquier religión falsa. Aunque tengan la Biblia en la mano, aunque hagan sacramentos, no sucede el milagro del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Entonces, de nada sirve esas creencias y que haya millones de cristianos ahí que están engañados. Como yo lo estuve 41 años. Por la misericordia de Dios le conozco ahora. Ahora bien, dice aquí la palabra de Dios, nos dice el apóstol Juan, que los que le recibieron, los que creen en su nombre, o sea, no nada más está de que te lleven cuando no tienes conciencia ni de pecado ni de quién es Dios y te metan a unos rituales o sacramentos y ya lo tienes. Eso no es bíblico, ya lo vimos en estudios anteriores. Tienes que creer en Él, tienes que creer la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para que la medites, para que te entristezcas de ver dónde iba a ir tu destino y gracias a Él tienes oportunidad de entrar al cielo y tener una nueva relación personal con Dios, empezar a tener una relación personal con Dios Padre a través de Jesucristo, a través de su sacrificio. Entonces los que creemos en su obra, a través que nos exponemos a su evangelio, que es de lo que te hablo, y le recibimos en espíritu y en verdad, son los que nacen de nuevo del Espíritu, independientemente que aún no se bauticen en agua. Y entonces es donde empieza la transformación continua a la imagen de Jesucristo, como vimos en el estudio anterior. Pero dice aquí la Biblia y nos aclara para que dejemos ya esos mitos y esas falsas creencias, que si en una iglesia te llevan y te meten a un sacramento ya tienes a Dios adentro. No se crean eso. Ninguna iglesia, ni la católica, ni las evangélicas, ni las mormonas, ni las adventistas, ni las pentecostales, ni las presbiterianas, ni las anglicanos, ni los metodistas, ninguna iglesia evangélica o católica, ninguna te puede meter a Dios en tu vida. Ninguna iglesia puede por un sacramento, un ritual, un seguimiento, una consagración, meter a Dios en tu vida. La única manera de que Dios entre en tu vida es que tú escuches el evangelio para que te des cuenta de tu realidad espiritual y tu realidad moral y tu destino eterno. Te arrepientas de todo lo que has creído, inclusive tu religión, que te sigue todavía teniendo esperanzas de mentira porque sigues pecando y pecando y pecando y pecando y nunca dejas de pecar. Y la religión te vende que con que te confieses, ahí la llevas, ya estás santificado, ya estás limpiado, ya estás perdonado y nunca dejas de pecar en lo mismo año tras año. Es mentira. No estás en Cristo. Entonces aquí nos aclara la misma palabra que los verdaderos hijos de Dios, los que son de Dios, dice que son engendrados por Dios mismo. No los engendra ni la carne ni la voluntad humana. Nos dice el verso, que no son engendrados ni por sangre. Es decir, no es porque nazcamos como criaturas de Dios, no es porque Dios nos dé vida, no es porque Dios nos dé alma y espíritu, nos hace ya ser hijos de Dios. Lo que nos hace cuando nacemos, cuando salimos de nuestras madres y empezamos a ver la luz de este mundo, lo que nos hace esa circunstancia es ser criaturas de Dios, creación de Dios. Hechos a su imagen y semejanza, sí, pero la vida de Dios todavía no está en nosotros. Necesitamos crecer y entregar nuestra vida a Jesucristo, creer en Él, confesar nuestros pecados, porque todos somos pecadores. Y ya en esa circunstancia recibir el milagro de redención. Pero solamente lo que hemos hablado en nuestros estudios anteriores, así sucede. Pero solo como Dios ve el corazón del hombre arrepentido, si se arrepintió o no, Él es el único que salva. Él es el único que usa, que la sangre de Jesucristo lo envía para que nos limpie de pecado. Y es el único que envía a su Santo Espíritu para que haga ya un sello en nuestra vida y empiece a dirigir nuestra vida. Y estando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. No sucede porque me metan a una religión y me metan al río a bautizar. Una iglesia evangélica
Y yo puedo decir que ya recibí a Cristo y que quiero a Cristo y traigo la Biblia y leo la Biblia a veces y a veces no. Pero si no he recibido el milagro de redención, simplemente soy un hermano evangélico engañado que sigue igual de pecador, de mentiroso y de tramposo y de todas aquellas cosas. No ha habido una transformación de vida. Eso no me distingue como un verdadero hijo de Dios. Y me llevan al río y me bautizo, pues porque los pastores son hombres, no son Dios. El que ve el corazón es Dios nada más. Aunque los pastores debieran tener discernimiento y discernir quién es de Cristo y quién no, porque es bíblico. Pero esa es otra historia. A lo que voy aquí es para que tú y yo nos demos cuenta si somos hijos de Dios o no, para escapar de los engaños de las religiones falsas y estar en el verdadero evangelio. Entonces dice, para que se quiten esos mitos y no creas eso de que todos somos hijos de Dios, toda la humanidad somos hijos de Dios, todos creemos en el mismo Dios, todas las religiones van hacia el mismo Dios, aunque cada quien tiene su forma. Todo eso es mentira, todo eso no es cierto, no es cierto. Deshazte de lo que no te sirve, que te estorba para que busques a Dios en espíritu y en verdad y te salves. Es por amor y misericordia que Dios nos está hablando. Entonces, dice en Romanos capítulo 9, versículo 15, que pues a Moisés dice, yo tendré misericordia, Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y yo me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere, ni tampoco depende del que corre en tras de eso, sino de Dios que tiene misericordia. Nos está aclarando en este pasaje Pablo, que es un relato del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés ve la gloria de Jehová, que nada más le muestra las espaldas, porque le dice Dios que nadie puede ver su rostro y vivir, ningún humano por más santo que sea puede verlo. Entonces le aclara que Él tendrá misericordia y que Él tendrá compasión de quien Él quiere. Ahora bien, entonces quiere decir que es un Dios malo, que de unos quiere y de otros no. No, Él es un Dios totalmente bueno, tanto así que vino y murió en una cruz por nosotros y se hizo hombre. Imagínense el tamaño de la bondad y del amor. La cuestión es que tenemos que entender este pasaje. Está diciendo que Él es soberano, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él es el único que puede ver un corazón arrepentido de verdad. Él es el único que puede mandar al Espíritu Santo, como lo vimos en otro estudio, que el único que bautiza con Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. No hay más, es solo Dios. Y que Él es el único que se puede compadecer y tener misericordia, porque todos merecemos el infierno, todos. Pero entonces es más allá que creencias religiosas o tradiciones de ritos o sacramentos. Es una realidad espiritual que yo tengo que vivir y tengo que poner atención a esto. Y entender que Dios se va a compadecer y tener misericordia. Entonces quiere decir que Él con cualquiera tendrá misericordia y se compadecerá nomás porque se le antoje. No, Él mismo nos ha dejado en la palabra lineamientos, reglamentos, términos para saber quiénes son a los que tendrá misericordia. Aún en su soberanía, Él decide lo que quiera decidir para bien. Siempre es para bien. Aún y cuando nos reprende y nos disciplina, es para bien. Aún cuando nos hace detenernos y nos quita bendiciones, es para bien, para que entendamos que tenemos que buscarle a Él para salvar nuestra alma y no vivir en la carne aquí con placeres inadecuados que nos destruyen. Entonces, para ver la misericordia, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de estos lineamientos y términos de Dios. Dice Isaías 55, versículo 7, deje el impío, los que no tienen piedad, los que hacen impiedades en muchas formas, deje su camino de impiedad. Y el hombre inicuo, el que nomás está haciendo pecados y pecados y pecados, sus malos pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nos dice Dios, si yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, y me compadeceré del que quiera compadecerme, pero no lo voy a hacer con aquellos que siguen con sus malos pensamientos, maquinando maldad.
no, desde un chisme, desde un falso testimonio, desde una mentira. No lo voy a hacer con aquellos que todavía siguen peleándose con otros e hiriendo a otros con sus palabras, hablando malas palabras, mintiendo, desleales, engañadores, mentirosos a sus padres, no honran a sus padres. No, no, no. De ellos no voy a tener misericordia si no se vuelven a mí. La clave, hay que arrepentirse, hay que volvernos a Dios. No estar en una iglesia con sacramentos confesándonos los pecados a otro hombre o confesándonos los pecados a Dios directamente en los evangélicos, engañándonos cuando no podemos librar los pecados que nos tienen esclavos todavía porque no tenemos a Cristo o porque si a un día nací de nuevo me alejé de Él y estoy prisionero de nuevo. Tengo que llegar con clamor, angustia y llanto delante de Él para buscar la libertad en Cristo de nuevo, la restauración. Pero nos dice aquí que hay que volvernos a Jehová y entonces Él tendrá misericordia amplia, muchísima, que no merecíamos. ¡Wow! Hay términos. Nos dice Éxodo 25. No te inclinarás a las imágenes que hayas tú hecho, sean figuras humanas, figuras de animales, sean de gente que tú crees que está en el cielo, sean de gente que ya murió santa como Moisés, como Pedro, como Pablo, que está en el cielo, sea la Virgen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, que está en el cielo. Todas esas personajes no vas a ser figuras, ni de mujer ni de hombre, que me represente al cielo, que me represente a mí o que es de mi gente que está conmigo en el cielo ayudándome. No vas a hacer imágenes. Dice, no te vas a inclinar a ellas, porque eso es pecado de idolatría. Antes de que abras tu boca, si tú te inclinas ante una imagen de Dios, es pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso mucha gente que hace esto es muy religiosa y están sufriendo por el pecado terriblemente, terriblemente. Porque no hay Dios en la familia, no hay Dios en ellos. Ellos creen que sí, ellos siguen su religión y su tradición, sí, pero sus vidas siguen llenas de pecado y creen que así se van a ir al cielo porque Dios es un pasalón. Dios es muy bueno y te pasa todas las pachangas, pecados y todas las impiedades y como quiera te va a recibir porque es bueno. Eso no es cierto, no te engañes. Tenemos que ser una imagen de Jesucristo. Tenemos cada día ser más parecidos a Él en santidad, en justicia, o sea, amando hasta a los enemigos. Ese es testimonio de ser un hijo de Dios. Entonces dice aquí que no te vas a inclinar a esas imágenes. Dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte, poderosísimo y bien celoso. A mí no me confundas, dice Dios, con un pedazo de madera. A mí no me confundas que haces una efigie de varón en una cruz y que ahí estoy yo. No estoy ahí y no quiero que me representes crucificado ahí. Quiero que la cruz la lleves en tu espíritu, la lleves en tu alma, la lleves en tu corazón, para que día a día estés cargándola, renunciando al pecado, a las impiedades y a que no seas inicuo, que te llenes de santidad con mi espíritu, que te llenes de mi palabra con la verdad. Esa es la que te hará libre de toda esa religiosidad y engaño de religiones de siglos. Necesito que en la cruz no veas una imagen para postrarte, no veas una imagen de mí ahí crucificado, quieras que ahí me representas y me honras. No es como tú pienses o la religión te lo enseñó. Te estoy diciendo yo aquí en la palabra y la Biblia que no lo hagas, dice el Señor Jesucristo, no lo hagas. A mí búscame en el Espíritu, porque tú eres el templo del Espíritu, tú eres el templo mío. Yo habito adentro de ti, no habito arriba en un madero clavado. Entiéndeme, yo resucité, soy un Dios vivo, 3 veces santo, y por eso puse la palabra, para que la escuches, para que la entiendas, para que la sigas, para que te bendiga yo a través de que me ames obedeciéndola. No con tus labios me honres, no con tus enseñanzas religiosas me honres. Hónrame como te lo estoy diciendo yo, dice el Señor Jesucristo. Y aquí dice en el verso 6, y bueno, primero dice que Él va a maldecir hasta 4 generaciones a los idólatras, los que hacen imágenes de Él, de las cosas de los ángeles de Él y del cielo, y les están pidiendo, dice que los va a maldecir. Va a haber viciosos en su familia, adúlteros, fornicarios, violadores, asesinos,
puras maldiciones por la idolatría. En cambio dice que Él hace misericordia y divorcios y todo eso, hace misericordia a millares, a los que me aman, dice Dios, porque guardan lo que les estoy mandando, mis mandamientos los guardan. No le hacen caso a la religión, me hacen caso a mí. En el tiempo de Jesús, todos los religiosos estaban en contra de Dios. Por eso no hay que creer a los líderes religiosos, hay que creerle a Dios, buscar a Dios y tu vida que seas un reflejo de ser un hijo de Dios para que sepas que estás en la verdad. Además, cuando le conoces en espíritu y en verdad, te vas a ir gritando por las calles como loco o como loca. Cristo vive, ya me salvó el Señor. Y lo vas a gritar en las plazas, y lo vas a gritar en los autobuses, y lo vas a gritar en los parques, en las tiendas. Te van a decir loca, te van a decir loco de la emoción de tu primer amor, de tu nacimiento, de haber visto la verdad. No pasar por un sacramento y un ritual que no pasa nada. Pero ya tienes la idea de que tienes a Dios, porque así lo han transmitido siglos y siglos las religiones mentirosas de engaño. No es así. Dice Tito capítulo 3, 5 para también ver que no es por obras que Dios nos salva. Es decir, no es porque seamos buenas personas que somos hijos de Dios. No. Un hijo de Dios es 1000 veces más que eso. 1000 veces más que eso. No nada más una buena persona. Porque hay muchos ateos que son buenísimas personas y no creen en Dios y blasfeman contra Dios, hasta maldicen a Dios y son muy buenas personas. Entonces no es ser una buena persona lo que distingue a alguien y dice es hijo de Dios. No, por eso la religión engaña mucho, porque hay gente ahí noble, buena y creen que mira, pues tiene a Dios. No, eso no es tener a Dios. Por eso estamos viendo hoy qué implica ser un hijo de Dios. Dice Tito 3:5, nos salvó Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no nos salvó porque nos estábamos portando bien, porque éramos nobles, buenos, porque no éramos tan malvados. No, dice, nos salvó por su misericordia. Dice, porque ¿cómo se manifestó esa misericordia? Dice, nos lavó el alma y el espíritu con la sangre de Cristo, y nos lavó nuestra conciencia y quitó todo lo que nos perturbaba por el pecado y todo lo que cargábamos que nos habían lastimado o habíamos lastimado. Regeneró nuestro corazón y nuestro espíritu. Nos renovó nuestro espíritu entrando el Espíritu Santo en nosotros. ¡Wow! Entonces, no es por obras, es por la pura fe en Cristo y gracia de Dios a través de su misericordia que nos salva. Entonces no es por seguir sacramentos, no es por seguir rituales de una religión que te salvas o que ya estás dentro de esa salvación. Cuidado. El libro de Romanos capítulo 4 versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios ya no le atribuye, o sea, a quien Dios le atribuye ya la justicia sin hacer obras. Dice desde el tiempo de David, qué bendición y qué bienaventuranza para el hombre que Dios lo perdona, porque sin tener que andar portándose bien, por la pura misericordia de Dios, Él lo salva. Y ya no le atribuye, lo justifica nomás por amor, y ese en Cristo nos justifica. La obra de Cristo pagó nuestro precio que teníamos en deuda con Dios por nuestros pecados. Pero a partir de ahí vivimos en consecuencia como hijos de Dios, hijos de santidad, hijos de luz, hijos de pureza. Pero no la luz que se venden ahí en la televisión y en las redes sociales, la luz y te mando la luz de hoy y te deseo la luz y te deseo la luz divina. Esos deseos no sirven para nada. La luz de Dios cuesta, porque hay que renunciar a nosotros para vivir para Él. Hay que permitirle que Él tome el gobierno y el control de nuestras vidas. Cuesta, porque la carne quiere deleite y placer. Y luego nos justificamos con excusas tan simples como estoy vivo, tengo que divertirme, si no, pues ¿para qué nos mandó a este mundo? ¿Y para qué están todas las cosas creadas? Para disfrutarlas. Y cada quien empieza a excusarse para irse al infierno, porque por más que disfrute aquí, se va a ir al infierno.
cuando puede vivir para la gloria de Jesucristo, con el poder de Jesucristo, con la gracia del Espíritu Santo, en santidad, glorificando como un verdadero hijo de Dios al Señor Jesucristo en su vida, y que al final se vaya a la eternidad con Dios. Pero aquí también siendo bendecido, teniendo placeres, diversión, familia, pero sin tanta destrucción, sin divorcios, sin tanta enfermedad terrible que Dios cubre cuando somos fieles a Él. Ahora bien, continuando con el Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, Jesucristo les dio vida juntamente con Él, porque les perdonó todos los pecados, anulando el acta que estaba en contra de nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio, la clavó Él en la cruz. Nos está explicando Pablo cómo Él en la cruz hizo posible que todos los pecados que estábamos haciendo, maldecir a otro, odiar a otro, no perdonar a otro, golpear a otro, divorciarme de otro, traicionar a otro, mentirle a otro y dañar, robar, todo el daño que hicimos a otras terceras personas, todos esos decretos que nos inclinamos hasta en imágenes de piedra, de madera y de fierro que tenían la figura de Jesucristo clavado en la cruz, nos postramos en todas esas cosas que son mentira y que a Dios le molestan y le enojan, porque Él es un Dios vivo, resucitado, que está en su gloria a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesús, y que está en todo lugar, y no quiere que lo busquemos en un lugar, en una imagen, y eso es idolatría, y la gente no lo puede ver, y así lo enseñan y lo defienden porque son muchos, y son siglos creyendo eso, pero sus vidas destruidas, las familias destruidas, muy nobles, muy religiosos, divorciándose los hijos, en vicios los hijos, matándose todos. ¿Creen que eso es ser cristiano? ¿Creen que eso es tener a Dios en la familia, en el corazón? ¿Creen que eso es? Es porque no conocen la Biblia, porque no conocen a Dios y porque no conocen el camino de un hijo de Dios. Porque nosotros venimos de un camino sin Dios, creyendo en Dios, y ahora sabemos lo que es estar en Dios. Por eso predicamos, para que escapen del engaño y Dios tenga misericordia si quieres arrepentirte y entregarte a Cristo. Entonces, todos esos decretos que estaban en nuestra contra se los llevó Cristo. Entonces, es por misericordia, hay forma establecida de cómo, de quién tendrá misericordia. Él es el que ve el corazón, Él es el que ve el arrepentimiento. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad todos. Hay religiones evangélicas que creen, y de otras religiones cristianas, que creen que nada más un grupo establecido, predestinado, va a ser salvo. Nada más los elegidos de Dios. Mas, sin embargo, en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios, Dios nos explica que en cada generación Él escogió a predestinados. Él escogió desde antes de los siglos a los que serían salvos, para que en cada generación Él tuviera un ejército que le glorificara en espíritu y en verdad. Que el sacrificio de Jesucristo no sería en vano, habría fruto de salvación en todas las edades, en todas las generaciones. No sería en vano el sacrificio, habría fe en la tierra. Y eso lo explica Él, como en el Antiguo Testamento Él se reservó un pueblo, un remanente, que no inclinaran sus rodillas a los Baales, a los diositos que se formó el pueblo de Dios, a toda la idolatría que se fijó el pueblo de Dios por rebeldes a Dios. Asimismo, Él se ha fijado por amor a su nombre, por amor a sí mismo y amor a la humanidad, que haya siempre un remanente como aquel, escogidos por gracia y por fe, no por obras, por gracia, pecadores también, pero que les iba a llamar, lo estén buscando o no lo estén buscando a Él. Les iba a llamar, los iba a traer a sus pies y ahí nos íbamos a rendir por amor y nos íbamos a sorprender y íbamos a estar agradecidos todos los días mientras estemos en esta tierra. Y claro que por la eternidad, de haber sido tan afortunados. Pero no quiere decir que nada más esos afortunados generación tras generación son los únicos que se van a salvar, porque entonces no estaríamos hablando de un Dios justo.
Es verdad que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos ver la verdad de Dios, no podemos ver. Hay un velo, como lo veíamos en 1 Corintios. Hay un velo que no podemos ver la gloria de Jesucristo. El pecado y la maldad y Satanás nos nubla el entendimiento para no ver a Dios. Pero también es verdad que dijo Cristo, yo voy a mandar el Espíritu de la verdad. Él, el que se exponga a mi evangelio, mi espíritu le va a redarguir de pecado para que se arrepientan delante de mí. Les voy a dar oportunidad que se arrepientan los pecadores, pero cada quien va a decidir sí o no arrepentirse, sí o no entregarle la vida a Jesucristo, fuera de sacramentos y fuera de rituales de mentira de religión, en espíritu y en verdad. Y es por eso que sabemos que es para todos el llamado, pero de cada quien depende contestar ese llamado. Entonces, nos es claro que todos los hombres Dios quiere que se salven. Miren, en Ezequiel 18:32 desde el Antiguo Testamento, Dios decía, no quiero la muerte del que se va a morir o del que se muere, no la quiero. Dice Jehová el Señor, convertíos pues para que vivan y viviréis. Dice Dios, no quiero la muerte de los que se están muriendo espiritualmente, no quiero la muerte de aquellos que se están muriendo en el espíritu y en lo físico. Quiero que vivan y vivan en abundancia. La bendición de Dios es que vivamos hasta los 80 años mínimo y que veamos nuestra cuarta generación. Esa es la bendición de Dios. Si somos totalmente rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes a Dios, nos vamos antes. Obviamente. Si somos fieles a Dios, Él nos guarda hasta de los accidentes. Como hay infinidad de testimonios en la Biblia y como hay infinidad de testimonios en la vida real, en los testimonios de los verdaderos hijos de Dios. Entonces Dios desea que todos vivan, pero es como dice Deuteronomio capítulo 28, Él siempre le dice a su pueblo, como le dice a toda la humanidad, aquí tengo yo las bendiciones y aquí tengo yo las maldiciones. No es que yo te esté enviando las maldiciones porque sí, no. Te estoy diciendo que no vivir en mí, no estar conmigo y en mí, estás en contra de mí. Porque hay un enemigo en la creación, Satanás, que está gobernando el corazón de los malos. Él es el gobernador de los malos, de los hombres que no quieren estar conmigo, aún irreligiosos y cristianos malos. Entonces, yo tengo las bendiciones si me obedeces ahora. Ya comprobaste con todo el Antiguo Testamento que es bien difícil que obedezcan mis mandamientos espirituales porque ustedes son dados a la carne y al pecado. Por eso envié a Cristo mi Hijo y por eso ahora les envío Espíritu Santo y por eso ahora coloco mi ley en sus mentes y corazones y por eso hoy les doy gracia sobre gracia todos los días en una comunión conmigo diaria, solo conmigo, con ningún otro ser del cielo, solo conmigo. Y es como te voy dando crecimiento espiritual, poder, gracia, para que seas santo y te parezcas a mí. Entonces es por eso que tenemos que entender que necesitamos a Dios todos los días de una forma muy profunda y poder conocerle en espíritu y en verdad para vivir en consecuencia como un verdadero hijo de Dios. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de cómo las cosas son. Aquí nos aclara que Él no quiere la muerte del que muere, pero en Hechos, capítulo 26, versículo 28, es un pasaje donde Pablo es hecho prisionero, lo van a mandar a Roma, pero antes de que lo manden a Roma lo querían matar los judíos, lo llevan al gobierno, que en ese tiempo era Roma, está con Festo, Festo decide que mejor lo va a mandar a Roma, pero llega de visita a Agripa, que es un gobernante también romano, con su esposa Berenice, y él quiere oír las argumentaciones de Pablo antes de tomar un juicio final. Y cuando Pablo está argumentando con este rey Agripa, y están oyendo muchos soldados romanos y muchos judíos, dice lo siguiente, el rey Agripa, después de oír todo el evangelio de Jesucristo que le predicó Pablo, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿por poco me persuades a ser cristiano yo también? Y luego Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen,
fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Lo tenían prisionero. Dice, Dios quiere, rey Agripa, que no solo tú, todos estos que están oyendo el evangelio se salven. Sean como yo, que nos arrepintamos y nos entreguemos a Cristo. Así Dios quiere. Un pasaje más de tantos que comprobamos que Dios quiere que todos que se expongan al evangelio verdadero, al evangelio de Jesucristo sin adulteraciones, para que suceda el milagro de salvación. Pero que ya después de exponerse, como en este caso, Agripa y Amero se convence, pero dijo, no, yo quiero creer en mi Diosito, a mi manera. No, yo quiero creer en mi Dios Jesús a mi manera, en mi Dios Espíritu Santo a mi manera, en mi Dios Jehová o mi Dios Padre a mi manera. Yo quiero creer en mi Dios como mi religión me lo ha enseñado siglos. Yo quiero creer en mi religión porque es la iglesia verdadera, la iglesia única, la primera del primer siglo. Y muerto con maledicencias, muerto el espíritu por el pecado de las malas palabras, los malos pensamientos, la lujuria, la lascivia, el doble sentido, chismes, pleitos, falta de perdón, muertos, pero amando mucho a Jesús, amando mucho a Dios, amando mucho la iglesia. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso? Dice Marcos 16:15, por eso el Señor dijo, vayan a todo el mundo y prediquen la palabra a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces la salvación, la misericordia de Dios, el ser hijo de Dios depende de creer, no de pasar por un bautismo, no de pasar por sacramentos de la iglesia inventados por siglos para sacar dinero, que son muy bonitos y te gastas todavía más dinero en todos los trajecitos y todas las fiestas, pero siguen muertos en pleitos, divisiones, divorcios, todos esos que se bautizaron. Porque yo vengo de ahí, lo digo, y porque también vemos que esa es una realidad espiritual en la iglesia esa. No está la verdad de Jesucristo ahí porque no está Jesucristo ahí. No está el Espíritu Santo porque no hay santidad ni verdad en esa doctrina. Hay que huir de las mentiras y los engaños. Dice el libro de Hechos capítulo 10 versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas de Jesucristo, que todos los que en él creyeran van a recibir el perdón de pecados. Es creer en Jesucristo, es creer en él, como sucede que la misericordia de Dios se mueva. Y dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Pero en todas las religiones te dicen que tienes Espíritu Santo. Porque te meten al agua y ya tienes Espíritu Santo. Porque te llevan una veladora a cierta edad, ya tienes Espíritu Santo confirmado. Porque te dicen que tomas un sacramento, ya tienes Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Dice que así es como se recibe el Espíritu Santo en esos inventos de religión cristiana? ¿O dice que si me está guiando todos los días el Espíritu Santo para que yo glorifique a Jesucristo, haciendo las obras de justicia de Jesucristo en mi vida, que es lo que denota ser un testimonio vivo de ser hijo de Dios, es lo que me hace ser hijo de Dios guiado por Él? Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, hago las obras que Dios dice que a un hijo de Dios hace en la Biblia establecidas. Glorifica al Padre, glorifica al Hijo como bien establecido en la Biblia que se glorifica. En alabanza, en adoración, en cántico nuevo, en oración, en devocionales, sí. Pero en una vida plena, satisfactoria, llena de santidad, llena de justicia, sin mentir, sin engañar, sin estar de lascivioso ni de lujurioso, sin estar de mentiroso, de engañador, de desleal, sin ser totalmente ratero, sin ser de doble cara, sin ser tantas cosas que tantos cristianos que tienen sacramentos y también evangélicos son. Eso no es ser un hijo de Dios. Eso es estarnos engañando y nuestro final va a ser terrible. Por eso tenemos que ver que si eres guiado por el Espíritu de Dios, vives en consecuencia como un hijo de Dios santo. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
O sea, muchos cristianos de aquel tiempo decían que eran hijos de Dios. Y dice Juan, no, espérame. Te voy a decir cuál es la diferencia. Todo el que no hace justicia conforme a los frutos de justicia de Dios, amor, paz, benignidad, templanza, paciencia, prudencia, verdad, todo lo que el Espíritu te pone para poder vencer todas las tentaciones y pecados en la carne y vivir en consecuencia en santidad, dice, los que no hacen esa justicia de Cristo en sus vidas y que no aman a su hermano, entonces él lo resume en algo para que nos demos cuenta y no estemos escudriñando todas las demás áreas de nuestra vida en pecado. Ya si no hay un amor por tu hermano, ya si hay resentimiento, hasta las mismas familias están resentidas unos con otros. Pues ¿cómo son cristianos? Dice, ¿ese no es de Dios? Dice Juan el apóstol, ¿no es de Dios? Por más que diga que es cristiano y tiene sacramentos y conoce a Dios, es mentira. Si tuviera a Dios, amaría a su hermano, aun y que el hermano le ha tratado mal, aun y que el hermano le ha fallado, aun y que el hermano está como enemigo, él estuviera clamando a Dios para que Dios lo salve también. Y una de las formas de manifestar el amor de Dios a él es no dándole mal por mal, sino bien por mal. Y es testimonio de ser hijo de Dios también. Y de pedirle a Dios que lo rescate con hechos, con acciones este cristiano. Entonces, hay muchos pasajes que podemos estar viendo uno a otro que nos dicen si tú eres realmente un hijo de Dios o no. Filipenses 2:15, con este terminamos. Dice, para que ustedes sean irreprensibles, sencillos, unos hijos de Dios que van a ser sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, los verdaderos hijos de Dios son la sal, la que le da sabor a la tierra para Dios. Son la luz, la que no tiene tinieblas en el medio de la tierra. Dice, pero ustedes van a ser una generación o unos hijos de Dios que no tienen mancha, son santos, puros, llenos de luz de Jesucristo, que se distinguen entre todos los demás. En Latinoamérica el 90 y fracción % son cristianos religiosos. Entre todos esos, dice Dios que hay muy poquitos que son verdaderos hijos de Dios, que son la luz aquí en el mundo. Es decir, todos los millones de religiosos cristianos son tinieblas. En una generación perversa, que se odian entre hermanos, que no respetan a los padres, pero están bautizados y confirmados, que creen en Dios, creen en su religión y en las imágenes. Pero es la realidad de millones. Y tal vez te estés diciendo, y te quiero decir esto para que escapes de tu autoengaño. Yo no soy así. Yo sí honro a mis padres. Yo sí soy obediente, yo no odio a mis hermanos, pero yo sí creo en la Santísima no sé qué, y yo sí creo en el Santo no sé qué, y yo sí adoro y sí creo en el magisterio de la iglesia, y yo sí creo en los siglos de la iglesia, y en las doctrinas y sacramentos. Ok, y defiendes tu religión, y defiendes tu forma de entender a Dios. Pregúntate a ti mismo si todos los días buscas a Cristo solamente a Él en espíritu y en verdad. Porque es lo que dice la palabra que un verdadero hijo es. Si después de buscarlo lees su palabra todos los días para que Él instruya tu alma, tu espíritu y limpie tu mente de lo que ves en las redes sociales y en el internet, de lo que ves en la televisión, que ya está lleno de desnudez, sensualidad, malas palabras, doble sentido, y todos los bautizados risa. Ay, no es malo, no es malo. Cuando dice que el que le dice lo bueno malo y lo malo bueno van directo al infierno. Pero como no conocen esto, lo toman como agresión. Pero tú sigues haciéndote un análisis si estás estudiando la Biblia todos los días a la luz del Espíritu Santo para que Él te revele tu condición y tu realidad espiritual. Y si ya estás sentado o sentada en lugares celestiales en Cristo Jesús cuando ya eres salvado. Porque si no, ¿de qué te sirve defender lo que es indefendible? Lo que es indefendible, de nada sirve defender, por más que amemos la iglesia que estamos, la religión de siglos, los sacramentos y tradiciones que son pura pompa, vanidad, fiestas sociales, religiosos. Y a mí me ha dado tristeza ir a bautismos, 15 años,
y estar ahí, porque yo vengo de ahí, de esa iglesia, y la gente en minifalda, la gente enseñando todo el escote, las mujeres, los hombres desalineados, sin temor delante de Dios, y ellos creen que están en la casa de Dios, y ellos creen que están ante las imágenes que representan a Dios, y se visten así, y se pintan de más, y se arreglan de más, pura vanidad, y no los estoy juzgando. Te estoy dando un panorama real de cómo cuando no tenemos a Dios en el Espíritu, de cuando no conocemos su palabra en el Espíritu, de cuando no estamos en Cristo, no somos hijos de Dios, nos hemos creído todo lo que nos ha dicho la religión que es Dios. Y por consecuencia vivimos de una manera que pensamos que no es mala, ni siquiera pensamos en eso, que es tan malo. ¿Por qué? Porque no hay en nosotros Espíritu Santo para que tengamos temor de Dios, porque el temor de Dios es bueno. El temor de Dios nos hace alejarnos del mal. El temor de Dios nos hace obedecer a Dios. Es una bendición tener el temor de Dios. Y el principio de la sabiduría que Dios nos regala en su palabra nos ayuda a incrementar ese temor de Dios, a incrementar y valorar ese temor de Dios, para alejarnos de todo lo que nos destruye en esta tierra, aún de las religiones cristianas, que hablan de Jesús, de Espíritu Santo, de Dios Padre, de la Biblia, totalmente transgiversada, totalmente corrupta. Y tenemos que escapar de todo esto. Es importante que medites en qué estás creyendo y en quién estás. Padre, nuevamente te doy gracias. Gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo de predicación. Sobre todo, mi Dios, gracias porque sé que esta palabra no va a volver vacía, porque tú la estás enviando, no yo. Tú eres Dios y te pido perdón por los errores que pude yo ver y que hice en esta predicación. Te pido perdón por cualquier actitud, cualquier palabra que no te glorificó ni te honró. Pero lo que sí deseo con todo mi corazón, mi Dios, es que tú, en tu bondad, tu misericordia se manifieste y salves a aquellos que quieren arrepentirse en espíritu y en verdad, entregar su vida a Jesucristo. Solamente tú puedes ver esos corazones, Dios. Salva, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Hasta la próxima.